Hola, soy Tony O'Farrill, comunicador y locutor profesional con 25 años en activo y académico con más de 20 años de experiencia en docencia dentro de diversas universidades, tanto públicas como privadas. Sea usted bienvenido. Seré su anfitrión y asesor a través de este viaje por las letras, las imágenes y el audio del fascinante mundo de la comunicación y capacitación educativa interactiva. He hecho para usted un resumen de un buen número de libros del área de la comunicación, asimilándolos, digiriéndolos y poniéndolos en un lenguaje comprensible a toda audiencia, por lo que los conceptos y las definiciones aquí vertidas no son textuales, sino interpretativas. La implantación de la nueva modalidad de juicios orales en México y su generalización para el área de la Judicatura Federal, con fecha límite al año del 2015, es todo un reto que pone en jaque a los profesionistas o profesionales del derecho por el manejo de medios interpuestos y su poder de comunicación. Al abogado se le filmará y grabará su actuación en un juicio oral a partir de 2015. En el primer minuto del 16 de enero del 2015 arrancaron los juicios orales en México. El nuevo sistema penal de los juicios orales plantea que los profesionistas del derecho deberán cubrir un nuevo perfil profesiográfico, cambiando primordialmente lo escrito por lo oral. Perfil: conjunto de habilidades y o conocimientos que se deben poseer para la realización de un trabajo o profesión. Profesiográfico: dícese del conocimiento y el acatamiento de las características específicas gráficamente esquematizadas y normatizadas para desarrollarse en una determinada profesión. Para el caso que nos ocupa, un abogado debe cubrir el perfil de tener un manejo del lenguaje congruente, sintético y objetivo, redundante en una buena expresión oral, un manejo efectivo de sus nervios ante una audiencia o público en todo momento, pues se trabajará bajo presión, un manejo efectivo del micrófono y su actitud ante cámara, pues se le grabará en audio y se le filmará en video, un manejo efectivo de la ley en sus diferentes modalidades según el caso en cuestión, y la normativa de los juicios orales. Un manejo sin restricciones de los parámetros de autoridad y obediencia, para no caer en desacato. Una imagen pública ad hoc al recinto donde trabajará, asumiendo en todo momento la logística reinante, aplicando los principios de kinésica y lenguaje no verbal. Dentro del grueso del temario de este curso, estudiaremos la kinésica para abogados, que es el estudio de los gestos y movimientos que debe desarrollar en un juicio oral, así como también la paralingüística, que es el estudio de la voz y sus características en su proceso de emisión. Acompañaremos este aprendizaje del proceso y técnicas de comunicación que involucran la motivación, percepción, elocución y cómo generar interés en la misma, así como la corrección de debilidades comunicacionales y parámetros adjuntos que reforzarán su ejercicio profesional, tales como la detección de la mentira, técnicas de negociación y mucho, pero mucho más. Así que sin más preámbulo, iniciemos con el siguiente tema. Paralingüística: la importancia de la elocución, la congruencia y la voz en un juicio oral. El objetivo del presente video es identificarles sobre el uso de la paralingüística y optimizar su expresión oral. También podrá practicar, mejorar su voz y su elocución en este video. La primera manifestación de comunicación en el ser humano suele ser el llanto, que delata su molestia o estado de ánimo. Sin embargo, esa aparente comunicación incomprensible a últimas fechas se ha descifrado con un código que permite conocer a ciencia cierta el significado del mismo, pues presenta ciertas variantes en su tono o intensidad que delatan las necesidades del bebé, tales como cambio de pañal, molestia, hastío, soledad, etc. Por otra parte, cuando el individuo llega a su madurez, ya aprendió un lenguaje y una forma de actuar ante determinadas situaciones. Este aprendizaje ha sido producto de su contexto familiar y social. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta capacidad de comunicación se atrofia como resultado de un relajamiento de los esquemas personales y la adopción de actitudes sociales. Es por ello que el estudiar la paralingüística mejorará nuestra comunicación verbal y elocución.
Un ejemplo de ello lo constituye lo detectado durante varios años en mi cátedra y en el aula con mis alumnos, que han sido de las más variadas profesiones y niveles educativos, tales como estudiantes de medicina, líderes sindicales, abogados, dentistas, ingenieros, arquitectos, académicos y, paradójicamente, comunicólogos y o locutores. Su atrofia en comunicación se detecta cuando al azar paso al frente del grupo a uno de ellos para realizar un ejercicio. Le pido me hable de lo que más le gusta en su vida. Cuando termina su elocución, de inmediato le pido que me hable de lo que más le molesta. La actitud que toma en los dos casos está representada por la caricatura: nervios, pena, supuesta ecuanimidad, rostro y voz que regresan a algo sin expresión, una actitud sumisa que no representa lo que quiere o debe comunicar. Como pudimos apreciar en el ejemplo anterior, esa aparente capacidad de comunicación se ha atrofiado y los nervios forman parte importante de este hecho, pues la audiencia impone. Por otra parte, detectamos que el acto de comunicar involucra dos parámetros que deben ir enlazados para generar congruencia y credibilidad: actitud, lenguaje no verbal, conocido como kinésica, que estudiaremos en otro módulo; voz, lenguaje paralingüística, en el que a continuación nos abocaremos. Pero antes, debo remarcar que el grueso de la población sabe hablar, pero no todos sabemos comunicar lo que pensamos o queremos decir, y mucho menos expresar con congruencia, elocución y un lenguaje no verbal adecuado lo que queremos comunicar. Definición de paralingüística: es el estudio de las cualidades y características de la voz humana en el proceso de emisión del lenguaje. La voz es el instrumento propio y puede ser nuestra mejor carta de presentación o nuestra mayor desgracia. Hay que ejercitarla manejando todos los parámetros de la paralingüística, tales como tono, timbre, entonación y matiz, intención, énfasis, inflexión y tipo, volumen, dicción, impostación y lenguaje. ¿Se pueden corregir los defectos de la voz? Pareciera entonces que el que no tiene una buena o bonita voz está perdido, pero no es cierto, pues con los elementos de la paralingüística, ejercicios y disciplina, se puede llegar a mejorar e incluso a corregir todos los defectos que tenga en su voz. Recomiendo ahínco continuidad en los ejercicios y lo logrará. Consulte el apartado de ejercicios de paralingüística de este curso. Como primer punto, cabe aclarar que el concepto de imbuirse, según la técnica Stanislavski, es ponerse mentalmente en la situación o tema del que se esté hablando, sintiendo y recordando una experiencia afín para ganar credibilidad en lo que se dice. Intención: se basa en la premisa de que al hablar involucremos en nuestras palabras sentimientos acorde al tema o momento, por lo que es importante relajarse e imbuirse antes de ejercitarla. Compasión, tristeza, ternura, enojo, alegría. Esto que parece tan difícil lo realizamos al hablar por teléfono o celular, cuando damos una noticia grata o fatal, pues modificamos nuestra voz adoptando la alegría, seriedad o vanidad del momento. Intención: alerta, alarma, ojo. El pedir que involucre sus sentimientos debe de entenderse como que usted represente o dé un matiz de alegría, tristeza, indignación, enojo o cualquier otra manifestación que produzca una congruencia con lo que expresa. En síntesis, que lo actúe para que genere empatía y credibilidad en su elocución. Inflexión: se fundamenta en remarcar ciertas palabras, resaltando o reforzando su significado, y se utiliza principalmente en la oratoria, en el discurso o la poesía. Ejemplo: remarcando palabra, ahora estoy aquí. Remarcando letras, ahora estoy aquí. Alargando palabras, ahora estoy aquí. Ejemplo: busquemos las palabras de impacto que queremos resaltar y pronunciémoslas manejando inflexión. Primera frase: señor juez, el testigo es culpable de los hechos que se le imputan. Aquí se remarcó la importancia, subiendo el volumen y expresándolo enfática y parcamente. Segunda frase: Juan Hernández para diputado. Aquí, Juan Hernández no es de importancia, se resalta el cargo. Tercera frase: demos un aplauso a Encarnita Sánchez. Aquí
A Encarnita Sánchez se le enaltece para darle importancia. Timbre. Se refiere, por así decirlo, a la huella digital de nuestra voz, lo que se le llama el color, que es identificada mediante decibelímetro y puede tener estos defectos: ser nasal, tepluda, gangosa, carrasperienta. Cuando hay problemas del tipo físico, su corrección se puede lograr con la consulta de un otorrino. Y cuando son de volumen, dicción y entonación, con un foniatra. Tono. Está referido a dos parámetros: al tono musical que tiene su voz, que puede ser tono agudo, como de pito o infantil. Hola, ¿cómo están ustedes? O un tono grave con una voz muy gruesa. Hola, ¿cómo están ustedes? O también intermedia, que ni es grave ni es aguda, y la posee el grueso de la población. Hola, ¿cómo están ustedes? El segundo parámetro se refiere a la intención, que conlleva su personalidad. Y esto es la intención con que se emite su elocución y lenguaje, que puede ser natural. Quítenme eso de ahí, con un dejo de soberbia y autoridad extrema. A ver si me quitan eso de ahí, o de impotencia o sumisión. Quítenme eso de ahí. Tono, segundo parámetro. Aquí se combinan una serie de elementos que reforzarán el mensaje, tales como la intención, inflexión y tono. Además de el lenguaje, utilizando la paralingüística, la actitud, que es representada por la kinésica, lo que seguramente hará reflexionar y decir a quien recibe el mensaje: no fue lo que me dijo, fue el cómo me lo dijo y en el tono que me lo dijo. Anécdota tono. Un compañero locutor poseía una voz un tanto cuanto poderosa y con un volumen alto que acompañaba con una actitud de tono de agresión en su hablar. Además, era muy parco y contundente. Esto le acarreaba problemas en su interrelación con quienes le rodeábamos, pues nos sentíamos ofendidos cuando nos hablaba o se expresaba. Se le dio la oportunidad de incursionar en radio y televisión y fue el fin de su carrera por obvias razones. Él no se daba cuenta de ello, y cuando le mencioné cuál era su problema, su respuesta fue: así soy. Ejemplo, anécdota tono. Para que usted entienda lo que acabo de explicar, mi compañero tenía que anunciar una cerveza y así lo hacía. Escuche, perciba, razone y actúe en consecuencia. Cerveza Barra Blanca, la única que no produce resaca. Pruébela. La correcta elocución y tono es: cerveza Barra Blanca, la única que no produce resaca. Pruébela. Es importante que estudie el tono de su voz para lograr aceptación, empatía y credibilidad, y así evitar el ser señalado por todos. Volumen. Se le conoce también como resonancia, y es lo que permite que su voz invada todas las áreas donde usted se encuentre y esté emitiendo su voz. El volumen es afectado por el tono, ya sea agudo o grave, además de los nervios, y por lo regular con estos resultados. Una voz aguda siempre tendrá un volumen alto. Una voz grave siempre manejará un volumen bajo. Volumen. El volumen puede ocasionarnos primordialmente dos problemas en nuestra comunicación interpersonal. Una voz aguda con volumen alto llega a aturdir, pues su tono es fuerte, chillante y molesta tanto al grado de querer huir. Una voz grave con volumen bajo duerme. Este fenómeno se da porque las personas no le escuchan y tienen que hacer un esfuerzo para leerle los labios, fijando la vista intensamente. Y esto cansa y produce sueño. Volumen. Apegando a contexto, en un juicio oral, su voz es su principal herramienta tanto de trabajo como de defensa, pues un volumen bajo no permitirá que su voz quede grabada correctamente. Y lo que usted diga se perderá en el aire, quedando sin refuerzo ante una posible nueva audiencia, revisión del caso, etc. Un volumen alto saturará la grabación y esto deformará las palabras, al grado de hacerlas ininteligibles o confusas, por lo que usted debe de tratar de modular su voz, amén de conocer básicamente el uso y manejo del micrófono. Entonación.
Se trata de modular y regular su voz, dándole un sentido agradable a todas luces. Suavizar su tono y timbre. Apegar su habla a cierta nota musical. Se utiliza en la acción de cantar o encuadrar. Corregir y o regular aumentando o disminuyendo el volumen. Ejemplo, entonación. La voz se apegará a cierto tono y se mezcla en este ejemplo en 3 tipos diferentes. Se presenta un audio a manera de crestomatía del tema del programa de televisión Two and a Half Men. Cabe aclarar que en la composición solo se auxilian de una batería que traza el compás para dar el ritmo, y lo demás que usted escucha son tan solo voces mezcladas con diferentes tonos. Segundo ejemplo de entonación. Aquí presento 3 tipos de voces y tonos para su interpretación. En esta composición solo se escucharán las voces en un canon y hacen su intervención de forma desfasada, manejando tonos e intenciones diferentes. Papitas, hay 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 papitas en la luna, hay papitas en el mar, hay papitas en la tina, hay papitas, canta conmigo, papitas, hay papitas, hay papitas, hay papitas, papitas, hay papitas, las papitas. Usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con nuestra profesión? Alguna vez, uno de mis alumnos de Derecho me comentó que no se iban a ganar los juicios orales con la voz. Así que les ofrezco una prueba. Adolfo Hitler motivó una guerra mundial con su voz. Reflexiónenlo. La dicción se basa en la premisa de pronunciar correcta y perfectamente las palabras sin adicionar o quitar letras. Hay que cuidarlo, quererlo y respetarlo. Manto. Quiéranse y respeten sen. El lenguaje. Es importante el reconocer que el uso de un caló o jerga estigmatiza el origen y profesión de las personas. El perrurris. Está picudísimo. No inventes, oye. El pelado. Está chido, carnal. Es indiscutible que el caló o jerga es adoptado por factores como profesión, juventud, condición social o moda. Pero recuerde que el grueso de la sociedad habla un lenguaje común a todos, sin jerga ni modismos. Se debe tener mucho cuidado en el lenguaje que utilice. Jerga. Dícese del lenguaje técnico que usan los profesionistas, con terminología que solo entiende el que está inmerso en el contexto. Se debe manejar mesuradamente, tratando de interpretar o traducir para el entendimiento de los legos. Caló. Dícese del lenguaje que se utiliza en los diferentes estratos sociales que denotan su origen y comúnmente son adoptados por moda. Nunca de los nuncas se debe utilizar el tipo de lenguaje caló, pues denota ignorancia e inmadurez. Son 3 los planos que utilizamos en el acto lingüístico. Observamos la realidad, codificamos en el pensamiento, determinamos utilizar una palabra a manera de lenguaje para describir lo visto. Las palabras se crearon e idearon con componentes como son lógicos racionales, por su utilidad, para aguas o paraguas. Aspecto creativo, con un carácter simbólico como bandera, que implica algún acto, como el rojo de la de México, que representa la sangre derramada. El símbolo es un punto intermedio entre el sujeto y objeto, y expresa los particulares puntos de vista de un sujeto sobre el objeto. Hay que tener mucho cuidado con defectos en nuestra locución, tales como muletillas. ¿Cómo se llama? Ajá, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Las personas lo pronuncian sin sentido como un recurso para hacer memoria. Ajá, ¿y verdad? Las personas lo pronuncian para remarcar y generar en su audiencia una imagen de conocimiento en el tema que expone. Modismos. Más que nada, lo que viene siendo en endenantes, a luego, etc.,
Las personas lo pronuncian como parte de su formación y su contexto, aunque en la actualidad también son utilizados en los medios de radio y televisión y por ello, sin querer, los hacemos parte de nuestra elocución. Recuerde, una grosería es una agresión verbal. El uso de palabras altisonantes fuera de contexto está prohibida su utilización en un juicio oral, porque puede caer en desacato, pues representa una agresión verbal directa a la audiencia, al juez, al recinto y al proceso. Solo se puede mencionar haciendo cita textual. Ejemplo, mi representado solo respondió a la agresión verbal diciendo, cito textualmente, vaya usted y muela a su madre. Considere, cuando a usted no le importa lo que está diciendo, no creará empatía y credibilidad en su elocución y audiencia. Por lo tanto, será un esfuerzo nulo. Por último, no está de más guardar una distancia orbital en el lenguaje altisonante o las groserías, utilizándolas ocasionalmente y citándolas textualmente como un refuerzo a su argumento dentro del juicio oral, y no como parte principal y o primordial del mismo. Impostación. Se basa en utilizar una voz falsa, modulada y agradable, como la de un locutor, que encontraremos en nosotros, utilizando y usando todo el potencial de la paralingüística. Se trata de encontrar nuestra mejor voz para utilizarla en momentos y ocasiones especiales. Impostación. Este parámetro no se logra fácilmente, requiere tiempo para su dominio, pues engloba todos los parámetros de la paralingüística. Un lenguaje adecuado, intención, sentimiento y congruencia con lo que se dice o manifiesta, inflexión e importancia en el mensaje de lo que queramos remarcar, el tono, el volumen y la pronunciación y dicción. Ejemplo de impostación. La impostación, por lo regular, llama poderosamente la atención hacia lo que el emisor está diciendo, pues es agradable al oído y por ende a su tema. Si digo XCW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo en 900 kHz, suena plano y sin trascendencia, pero si utilizo la impostación, hay un cambio muy importante. Escuche y perciba. XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo en 900 kHz. Nota del autor. Alerta, alarma, ojo. Cabe aclarar que en las siguientes diapositivas no se le enseñará a declamar. Se le indicará el uso y la aplicación de la paralingüística y sus parámetros en los siguientes ejercicios. Así pues, ponga mucha atención. Recuerde que todo en esta vida conlleva un proceso metódico y paulatino. Usted, antes de aprender a caminar, gateó, y de aprender a correr, caminó, y al fin lo logró con su esfuerzo y tenacidad personal. No desespere. Ejercicio de valoración y manejo de voz. En las siguientes diapositivas se fraccionará un poema, indicándole cómo hacer uso y manejo de la intención e inflexión de su voz, así como de los parámetros ya señalados con anterioridad, para su identificación y eventual conocimiento y aplicación en la práctica. A continuación, se reproduce una poesía de aparentemente un gusto no muy ortodoxo, pero que tiene un fin específico, que es que aún en lo más bizarro se puede encontrar belleza mediante un buen manejo de la voz. Cómo me dan pena las abandonadas que lloraron pensando ser amadas y van por el mundo llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando a un niño. Como pudo observar y escuchar, el poema dicho así, sin la aplicación de la paralingüística, suena burdo e intrascendental y hasta resalta lo bizarro del tema. Ahora pasemos al análisis de la poesía y la aplicación de los parámetros de la paralingüística para encontrar la belleza referida. Será necesaria su participación y colaboración, repitiendo las frases que se le indiquen y pidan, para que así inicie su capacitación autodidacta activamente. Le recuerdo que el concepto de imbuirse, según la técnica Stanislavski, es ponerse mentalmente en la situación o tema del que se esté hablando, sintiendo y recordando una experiencia afín para ganar credibilidad en lo que se dice. Ejercicio para valoración y manejo de voz. Prográmese recordando un momento compasivo en su vida. Imbúyase
de un espíritu de tristeza y dígalo con compasión. ¿Cómo me dan pena? Repita para sí en voz alta. ¿Cómo me dan pena? Tiene usted que tener cuidado de no aislar las palabras, pausando su pronunciación, pues cuando usted dice «cómo me dan pena», aísla y divide el mensaje, haciendo que pierda sentido e interés en quien le escucha. No se preocupe, esto es producto de una deformación que adquirimos al aprender a leer por sílabas. «Cómo me dan pena». Ahora perciba y pronuncie después de mi voz de corrido. ¿Cómo me dan pena? ¿Cómo me dan pena? Considere, prográmese, recordando un momento compasivo en su vida. Imbúyase de un espíritu de tristeza y dígalo con compasión. Repita para sí, en voz alta. ¿Cómo me dan pena? Prográmese recordando un momento triste en su vida. Imbúyase de un espíritu de tristeza, reflexión y dígalo enfatizando el final con un dejo de tristeza e inflexión. Las abandonadas, las abandonadas. Repita para sí en voz alta. Las abandonadas. Ahora perciba y pronuncie después de mi voz, triplicando las heces de la frase. Las abandonadas. Considere, prográmese recordando un momento triste en su vida. Imbúyase de un espíritu de tristeza, reflexión y dígalo enfatizando el final con un dejo de tristeza e inflexión. Las abandonadas. Las abandonadas. Repita en voz alta para sí. Las abandonadas. Prográmese recordando un momento en que fue tajante. Imbúyase de una actitud imperativa y dígalo mostrando autoridad. Que lloraron. Que lloraron. Repita en voz alta después de mí. Que lloraron. Ahora perciba y pronuncie después de mi voz, como si estuviera enojado. Y eleve su voz enfático, dividiendo la frase. Triplique la E y acentúe la A. Que lloraron. Considere. Prográmese recordando un momento en que fue tajante. Imbúyase de una actitud imperativa y dígalo mostrando autoridad. Que lloraron. Que lloraron. Repita para sí en voz alta después de mí. Que lloraron. Prográmese recordando un momento reflexivo en su vida. Imbúyase haciendo una reflexión y dígalo con compasión, enfatizando el final con una inflexión. Pensando ser amadas. Repita para sí en voz alta después de mí. Pensando ser amadas. Pensando ser amadas. Ahora perciba y pronuncie después de mi voz, cual si acariciara a un pobre perrito, sintiendo compasión por él, pensando ser amadas. Considere, prográmese, recordando un momento reflexivo en su vida. Imbúyase pensando en un mundo ideal y dígalo con compasión, enfatizando el final con una inflexión y acentúe la A. Repita para sí en voz alta, pensando ser amadas. Pensando ser amadas. Prográmese recordando un momento de ilusión en su vida. Imbúyase pensando en un mundo ideal y dígalo con ensoñación. Y van por el mundo. Y van por el mundo. Repita en voz alta para sí después de mí. Y van por el mundo. Ahora perciba y pronuncie después de mi voz, con un dejo de ilusión y tontería. Divida en 3 y pronuncie sílabas de 2 en 2. Y van por el mundo. Considere, prográmese recordando un momento de ilusión en su vida. Imbúyase pensando en un mundo ideal y dígalo con ensoñación. Y van por el mundo. Repita después de mí, en voz alta. Y van por el mundo. Prográmese recordando un momento de reflexión en su vida. Imbúyase con una actitud de reflexión y tristeza y dígalo enfatizando el final, llorando un cariño. Repita después de mí, llorando un cariño. Ahora perciba y pronuncie después de mi voz. Dígalo de corrido, enfatizando con inflexión, diciendo 3 O's al final, llorando un cariño. Considere, prográmese recordando un momento de reflexión en su vida. Imbúyase con una actitud de reflexión y tristeza y dígalo enfatizando el final con inflexión, llorando un cariño. Repita para sí después de mí, llorando un cariño. Prográmese haciendo memoria de un momento de reflexión y recuerdo.
Imbúyase con una actitud de reflexión y dígalo pausado, razonado y como recordando y preguntando a la vez. Recordando a un hombre, repita para sí después de mí. Recordando a un hombre, perciba y pronuncie después de mi voz. Dígalo de corrido, pausado y enfatizando el final con 3 es y como preguntando. Recordando a un hombre, considere, prográmese, haciendo memoria de un momento de reflexión y recuerdo en su vida. Imbúyase con una actitud de reflexión y como preguntando y recordando a la vez. Y dígalo pausado y razonado. Recordando a un hombre, repita para sí después de mí. Recordando a un hombre, prográmese recordando un momento en que fue evasivo en sus palabras. Imbúyase haciendo una reflexión y dígalo enfático como tratando de terminar rápido. Y arrastrando un niño. Repita después de mí. Y arrastrando un niño. Perciba y pronuncie después de mi voz. Dígalo de corrido y enojado. Enfatice final con voz carrasperienta y termine de tajo. Y arrastrando un niño. Considere, prográmese recordando un momento en que fue evasivo en sus palabras. Imbúyase haciendo una reflexión y dígalo enfático como tratando de terminar rápido el tema. Y arrastrando un niño. Repita para sí en voz alta después de mí. Y arrastrando un niño. Ahora sí, siguiendo todas las intenciones e inflexiones y los principios de paralingüística que se indicaron en las diapositivas anteriores, así como el análisis que se hizo de la pronunciación de cada una de las frases, nuevamente escuche el poema y perciba cómo suena. Forma correcta. Cómo me dan pena las abandonadas, que lloraron pensando ser amadas, y van por el mundo llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando a un niño. Forma incorrecta. Cómo me dan pena las abandonadas que lloraron pensando ser amadas, y van por el mundo llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando a un niño. Como pudo escuchar y observar, de esta forma, utilizando la paralingüística, cambia por completo el poema, pues genera una mejor aceptación, interés en lo que se dice e induce sentimientos de empatía. Ahora, dígalo usted completo, tal y como se le enseñó. Pasemos a otro ejercicio. Recuerde que la práctica hace al maestro y que el ensayo y el error es el fundamento de la experiencia. Apeguemos a contexto la práctica que usted tendrá que ejercitar en un juicio oral, en su expresión y elocución. En la siguiente diapositiva hay un caso verídico que seguramente usted manejará alguna vez, ya sea como fiscal o defensor, teniendo que elaborar y pronunciar un discurso en función de su papel en el juicio. Caso a juzgar. Un niño toma la pistola de su papá, que es policía, y jugando con ella, mata a su compañero de juego. Fiscal. Pretenderá establecer un culpable. Defensor. Manejará como defensa que fue un desafortunado accidente. Le pido de momento, anule el fundamento jurídico del caso y solo se base en estas premisas, independientemente del papel que represente como fiscal o defensor, y piense solo en estos parámetros: justicia, moral social, la lógica pura, su sentir al respecto, pues esto le aportará credibilidad a sus argumentos, ganará adeptos para su causa y se sentirá mucho mejor en su actuación ante una audiencia. Comentarios sobre su sentir al respecto. Si bien es sabido que el criterio personal no debe involucrarse en el desarrollo de un caso, pues puede restar objetividad al mismo, para este ejercicio es necesario que se involucre imbuyéndose porque se trata de motivarle para que gane credibilidad, aunque puntualizo, de ninguna manera durante un juicio oral se deberá de involucrar sentimentalmente con alguna de las partes porque perderá objetividad. La importancia de este ejercicio está constituida en el que usted maneje los parámetros de la paralingüística e intenciones correctas en su elocución y en la presentación de su discurso, generando credibilidad en sus palabras y elocución. A continuación,
le ofrezco un ejemplo de un alegato o discurso del defensor relativo al caso que nos ocupa, para su conocimiento de cómo debe de procesarse y prepararse para su presentación oral. Ojo, no jurídica. Discurso del defensor. Su señoría, estamos ante una tragedia en la que nadie es culpable y no estoy de acuerdo con el fiscal que pretende establecer como culpable al papá del niño que ocasionó el accidente, porque la inocencia de un niño está expuesta a la pléyade de violencia ficticia que observa a diario en su aparato de televisión y en los juegos electrónicos de video, que también la manejan como un atractivo e incentivo a la violencia, por lo que considero que la verdadera culpable es la sociedad, o sea, todos los que estamos aquí, que permitimos solapar esos juegos que cada día hacen más agresivos a nuestros niños. Como pudo observar, aquí se escucha una elocución plana sin intenciones y se aprecia la estrategia que utilizará el defensor haciendo partícipe a los presentes de la culpa para aminorar la importancia de la acusación que pretende establecer el fiscal. Congruencia en el discurso. Usualmente proviene de la preparación y una estrategia hacia un fin predeterminado. Cuando se carece de ella, comúnmente suele salirse de contexto y divagar, creando confusión en su audiencia. Por ello, nunca se presente a un juicio oral sin estar preparado o tener una estrategia. Contraparte. Discurso del fiscal. Su señoría, si bien es cierto que estamos ante una tragedia en la que aparentemente nadie es culpable y la violencia observada por los niños en sus actividades puede ser causa de que nuestros hijos se tornen agresivos, también es cierto que no por ello tenemos a niños muertos a granel, pues no todos tienen un papá policía que es descuidado con su arma de cargo, por lo que estableceré que el papá es el culpable. Discurso del fiscal. Como pudo observar, el objetivo y la estrategia hacia el logro del mismo están implícitos en el discurso, pues estableció un culpable. Por otra parte, si se dio cuenta, tomó frases del discurso de la defensa y asintió en algo y difirió en parte. Esto es otra estrategia. Los discursos leídos o dichos así no tienen trascendencia, pues suenan falsos, sin sentido y pasarán inadvertidos a su audiencia, que se aislará por aburrimiento. Además, no generan credibilidad. Recuerde, a su audiencia no le importará lo que diga hasta que sepa que a usted le importa. Así que apliquemos la paralingüística. Análisis del discurso del fiscal por frase. Imbúyase de un sentimiento de tranquilidad y dígalo amablemente. Su señoría, imbúyase de un sentimiento de tristeza y dígalo con un dejo de reflexión. Si bien es cierto que estamos ante una tragedia, imbúyase de un sentimiento de indignación y dígalo manejando una inflexión al final, en la que aparentemente nadie es culpable. Imbúyase de un sentimiento de tristeza y dígalo al final, manejando inflexión y tratando de ser enfático. Y la violencia observada por los niños en sus actividades puede ser causa de que nuestros hijos se tornen agresivos. Imbúyase de una actitud de enseñanza y dígalo manejando inflexión. También es cierto que por ello no tenemos niños muertos a granel por esta causa. Imbúyase de una actitud de enseñanza y dígalo manejando inflexiones, autoridad y sea enfático al final. Pues no todos tienen un papá policía que es descuidado con su arma de cargo, por lo que estableceré que el papá es el culpable. Ahora, escuche y note la diferencia que se tiene cuando se dice correctamente. Su señoría, si bien es cierto que estamos ante una tragedia en la que aparentemente nadie es culpable y la violencia observada por los niños en sus actividades puede ser causa de que nuestros hijos se tornen agresivos, también es cierto que no por ello tenemos niños muertos a granel por esta causa, pues no todos tienen un papá policía que es descuidado con su arma de cargo, por lo que estableceré que el papá es culpable. Por lo tanto, al utilizar la paralingüística, usted gana, en cuanto a su expresión, interés en sus palabras y elocución, credibilidad en lo que manifiesta, habilidad para desempeñarse en un juicio oral.
refuerzo en su personalidad, en el prestigio que adquirirá por el compromiso hacia su profesión. Ahora, le corresponde a usted analizar el discurso del defensor y hacer que se escuche y note la diferencia aplicando la paralingüística. Ponga pausa para que pueda usted leerlo con tranquilidad y efectuar el ejercicio como debe de ser. Posteriormente, cuando termine, aplique play para continuar con el video. Hemos terminado un capítulo. Vayamos pues al resumen, al repaso y a las conclusiones. El primer acto de comunicación de un ser humano es el llanto, y su estudio ha permitido descifrar y reconocer lo que el bebé quiere o necesita. Con la madurez y su desarrollo, el individuo logra manejar y dominar un idioma y un lenguaje para hacerse entender en determinadas situaciones. Este poder de comunicación se atrofia por la adquisición de actitudes, esquemas sociales y personales, haciendo su comunicación deficiente. Todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicar, y mucho menos expresarnos. Con el uso de la paralingüística, mejoraremos nuestra comunicación expresiva y congruencia entre lo que se dice, se hace y piensa comunicar, sin errores en su interpretación. La paralingüística es el estudio de las cualidades de la voz humana en el proceso de emisión del lenguaje. La voz suele ser nuestra mejor carta de presentación o nuestra mayor desgracia. Sin embargo, los errores que tengamos en ella pueden solventarse y o corregirse. Varios son los parámetros que maneja la paralingüística, pero aquí solo estudiaremos intención. Involucra aparentemente sus sentimientos al hablar, acorde al momento o mensaje que se emite. Inflexión. Remarca letras, sílabas, palabras o frases, dándoles importancia. Tono. Refiere al tono musical que tiene su voz, grave o agudo. Otro parámetro que abarca es la intención con la que emite su lenguaje y está ligado directamente proporcional con su personalidad, agresivo o pasivo. Volumen. Comúnmente es afectado por los nervios o el tono y es referido a lograr un volumen audible. Entonación. Modula la voz para hacerla agradable. Se utiliza en la acción de cantar o de educar la voz. Dicción. Se basa en la correcta pronunciación de las palabras sin adicionarles o restarles letras. Lenguaje. Refiere a utilizar un lenguaje común a todos, sin jerga, caló, muletillas, modismos y o palabras altisonantes. Impostación. Es una voz educada que utiliza todos los parámetros de la paralingüística. La paralingüística no nos enseña a declamar, sino a expresarnos correctamente. En un juicio oral, es primordial que usted maneje la paralingüística, porque ello le sumará a su comunicación credibilidad, interés, congruencia, empatía y una elocución adecuada. Otra estrategia a la que puede usted acudir para ganar empatía e interés en su elocución dentro de un discurso o en un juicio oral consiste en que usted considere, independientemente del ámbito legal del caso, los siguientes parámetros: justicia, moral social, la lógica pura y su sentir al respecto del caso. Ciertamente, el involucrar sus sentimientos al respecto del caso le restará objetividad, por lo que debe aprender a manejarlos y actuar representándolos, sin involucrarse de manera personal. La estrategia, una preparación de un discurso y su correcta elocución hacia un fin determinado le permitirá allanar el camino hacia la victoria, por lo que es importante que considere nunca presentarse a un juicio oral sin preparación. Por último, recuerde esta premisa de comunicación. A su audiencia, cualquiera que ésta sea, no le importará lo que usted diga, hasta que sepa que a usted le importa. Bueno, aquí termina el curso. Espero les haya servido y les haya gustado. Reciban un saludo afectuoso de su amigo Tony O'Farrill. Solicite informes sobre el curso al email
tonyofarril@yahoo.com.mx. Tony O'Farrill, todo corrido, Tony con Y, O'Farrill con doble R y doble L al final, @yahoo.com.mx. Tenemos cursos a domicilio, particulares y en grupo, precios accesibles.